El Sevilla Fútbol Club de finales de los 80 y primeros años 90 del pasado siglo, bajo la presidencia de un entusiasta Luis Cuervas, buscó generar ilusión con algunos fichajes mediáticos que se unieran a entrenadores de cierto renombre. Dentro de esa política hay que encuadrar la llegada del meta ruso Rinat Dazaev en noviembre de 1988 y especialmente la del astro argentino Diego Armando Maradona en septiembre de 1992. Ambas apuestas de riesgo resultaron a la postre fallidas. Ni el considerado por entonces mejor portero del mundo, lastrado por sus rodillas, corroboró dicha condición defendiendo los colores del Sevilla. Ni el 10, llegado del Nápoles para rehabilitarse como futbolista, logró su propósito, por lo que tampoco ayudó a que el equipo entrenado por su compatriota Bilardo alcanzara su objetivo. De lo que supusieron ambas contrataciones, del rendimiento ofrecido y de la estela que dejaron tan sorprendentes fichajes, hablamos en estos 2 capítulos de La máquina del tiempo con periodistas que los trataron y que siguieron la trayectoria de ambas estrellas en el club de Nervión. Diego Armando Maradona Franco, considerado durante más de una década como el mejor jugador del mundo, aterrizó en la capital hispalense el 13 de septiembre de 1992 con la intención de fichar por el Sevilla Fútbol Club y volver a competir tras haber estado 15 meses suspendido. Fue una petición expresa de Carlos Salvador Bilardo, el seleccionador con el que se coronó campeón en el Mundial de México 6 años antes y que hizo posible la directiva presidida por Luis Cuervas después de múltiples y complicadas gestiones económicas y burocráticas ante la FIFA y el Nápoles, su equipo de procedencia. La estancia del astro argentino en el club de Nervión supuso todo un acontecimiento de enorme repercusión mediática. El sevillismo se ilusionó sobremanera, como quedó patente en su creciente número de abonados, pero los 9 meses de Maradonas entre nosotros apenas dejó 6 goles en 30 partidos oficiales, un puñado de destellos de su innegable clase y un reguero de polémicas y escándalos dentro y fuera de los terrenos de juego. La corta militancia sevillista del apodado Pelusa también propició la disputa de varios amistosos internacionales que ayudaron a la financiación de un fichaje que a la postre no llegó a ser rentable ni deportiva ni económicamente. Pero en la memoria de los aficionados blancos perdura el hecho de haber visto jugar a Maradona defendiendo el escudo del Sevilla Fútbol Club, su gran partido ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán, sus golazos al Sporting en Nervión o a Cañizares en Balaídos y su amplio repertorio de controles y pases de quien fue el número 1 durante muchos años. Lo cierto es que el idilio se rompió por la indisciplina del díscolo Diego Armando, que pasó de enfrentarse con la directiva por no someterse a las normas elementales del club a hacerlo con el propio entrenador que lo recomendó y lo trató con mimo en su deseo de rehabilitarlo para el fútbol de competición. El empeño fue vano y Maradona, acompañado de su corte, se marchó de Sevilla y del Sevilla el 23 de junio de 1993, sin haber hecho crecer al club con su presencia. Al menos sí logró entonces situarlo en el mapa futbolístico internacional, lo que 3 lustros después, ya sin la estela ni apenas recuerdos del 10 argentino, se lograría sin polémicas a base de títulos y buen juego. Recuerdo que mi gran amigo Bilardo fue el que me dio el hilo para ir tirando y sacar, como sacamos el fichaje de Maradona en aquel verano del 92. Recuerdo que Bilardo, estábamos en el Hotel Los Lebreros y a eso estábamos cenando en compañía de sus 2 ayudantes, Leme y Carlos Divos, el preparador físico. Y de repente ya en el café me dice, José Manuel, ¿vos qué me decís de Maradona?
Le contesto, pues Maradona, nada, que está suspendido por la FIFA por dopaje, por cocaína, y le han castigado 2 años. Dice, ¿y tú qué piensas ahora mismo si Diego fuera a jugar? ¿Tú lo verías, por ejemplo, en el Sevilla? ¿Qué harías? Digo, joder, Diego en el Sevilla, pues sería un sueño. Y me dice, él me responde, pues Diego, con una sola pierna haría campeón al Sevilla. ¿Pero tú me estás vacilando? Dice, no, te hablo en serio. ¿Maradona al Sevilla? Ese anuncio me dejó traspuesto, no dormí en toda la noche solamente pensando en esa posibilidad. Yo recuerdo, de esa sí tengo esa anécdota, ¿no? Yo estaba en Diario 16 en aquel entonces, y entonces el director iba a una delegación del Sevilla a negociar a Nápoles, y aquello fue un verdadero estruendo. O sea, fueron Rosendo Cabeza y Pepe Álvarez, que era entonces el vicepresidente del Sevilla, y fui el único periodista que fui con ellos, de aquí de Sevilla, porque de España sí que había allí alguien del Marca, creo recordar, y aquello fue tremendo. O sea, yo más o menos, por amistad también con Rosendo y con el propio Pepe Álvarez, a mí me trataron maravillosamente bien, y prácticamente fui uno más de la expedición del Sevilla, en el sentido que fui con ellos, literalmente. Lo que hoy es tan difícil de tener ese tipo de relaciones con los dirigentes, o esa afabilidad, pues yo fui en el coche, y me acuerdo perfectamente cuando los dos salieron de la reunión con Fellaino allí en Nápoles, que fue la primera, me acuerdo con los dirigentes del Nápoles que estaba, que aquello era un ambiente que ellos esperaban poco más o menos que los recibieran en Nápoles con metralletas y ese tipo de cosas, y cuando salieron con la excitación del momento y demás, yo subí en el coche con ellos, que iba también un abogado italiano que llevaba Rosendo, y llamar a Rosendo Cabeza, ya eran los primeros móviles, llamar a Luis Cuerva y contarle toda la reunión delante mía. Yo allí diciendo, bueno, yo de esto, ¿qué puedo contar y qué no puedo contar? Ya como periodista, te quiero decir. La situación era más o menos así. En abril del 91 es sancionado por cocaína y no puede jugar hasta el 93, que terminaba la sanción. Y Maradona y la Federación Argentina querían que jugara el Mundial del 94. Lo que ocurría era que cada vez estaba más gordo, cada vez estaba más acabado como futbolista, y la única posibilidad era que apareciera en ese intermedio, apareciera un club. Y aparece el Sevilla, porque aparece también Bilardo, que es el entrenador que recomienda la llegada de Maradona. Y a mí me pareció, o yo imaginaba y fantaseaba con aquella reunión en Suiza, como si fuera una película de Francis Ford Coppola, ¿no? Yo imaginen los protagonistas de aquella negociación del Sevilla con Maradona. Estaba Josep Blatter como secretario general de la FIFA, estaba Antonio Matarrese, que era el presidente de la Federación Italiana, estaba Julio Grondona de la Federación Argentina, Marco Franchi, que era el representante de Maradona, Ángel María Villar por la Federación Española y José María del Nido por el Sevilla, ¿no? Todos tenían en común varias cosas. Una, todos tuvieron problemas con la justicia, pero todos también escribieron páginas muy brillantes de la historia del fútbol, ¿no? Y claro, la llegada de Maradona en plena Expo del 92 pues, era como una atracción más, ¿no?, de aquella exposición universal tan fantasiosa y tan irreal como la propia Expo del 92, ¿no? El Sevilla estaba urdiendo una auténtica, en compañía de Marco Franchi, con el que contacté, y el abogado Daniel Bolornikov, una auténtica obra de ingeniería financiera para hacer que Diego viniese al Sevilla. Sortear las trabas, sortear un castigo de FIFA y conseguir doblegar un muro imposible, o considerarlo imposible, como era que
Nápoles de Ferlaino, que tenía un auténtico ataque de cuernos. O sea, ¿cómo que el gran Diego, San Diego de Nápoles, puede ir al Sevilla? Pues todo eso se unieron para que viniese. El Sevilla fue capaz de sortear todo, ayudado por supuesto por esta gente, para que viniese al Sevilla, sin que apenas le costase al Sevilla nada, cero pesetas. Bueno, aquello fue una locura, una verdadera locura. Yo el recuerdo que tengo es eso, de vivir en una permanente tensión, como profesional me vengo a referir, como periodista, porque es que era tremendo, era un manantial de noticias, nunca sabía qué iba a pasar ese día. O sea, lo mismo lo detenía un policía local porque iba a alta velocidad, lo mismo no iba a entrenar porque se escaqueaba, lo mismo te escuchaba que había tenido una juerga en el hotel impresionante. Era constantemente cualquier cosa. Y entonces yo me acuerdo, yo creo que a todos casi nos llaman el astro desde entonces, porque es que fue una verdadera locura todos los días con el astro a cuesta. Oh. Llega a un equipo dirigido por Bilardo. Bilardo reúne en el vestuario a los jugadores, les explica la nueva situación, que Maradona tiene que ser el capitán. Incluso con el paso del tiempo termina acomodando los entrenamientos al ciclo maradoniano, ¿no? Acomodó los horarios del Sevilla a la tarde, porque casi siempre llegaba tarde al entrenamiento de la mañana. Pero yo lo que recuerdo de aquello eran 50 cámaras de televisión por entrenamiento, 3.000 personas para ver entrenar en el estadio, en la ciudad deportiva a Maradona. Y bueno, probablemente el Sevilla solo invirtió, como se dice, 2,5 millones de dólares de la época en Maradona, pero ¿cuánto costaría hoy ser noticia, ser portada de los informativos, al menos una vez en la semana, de todos los telediarios del mundo? Eso es lo que consiguió el Sevilla con la contratación de Maradona. El Sevilla consiguió el récord de abonados y el diario Marca batió el récord histórico de tirada y ventas por Maradona, un jugador que no era ni del Madrid ni del Barcelona, del Sevilla. O sea, imaginaos lo que supuso, y continuamente periodistas, gente de negocio, todo viniendo al Sevilla, ¿no? Focalizando Sevilla, el Sevilla Fútbol Club. La gran lástima que por aquel entonces la cultura del marketing no estaba, estaba bajo mínimo. De hecho, el Sevilla tenía una marca de ropa que no era reconocida a nivel internacional, Front Runner, que era una marca de un amigo de Luis Cuerva que se llamaba Ramón Fernández, que vivía en Leicester y que tenía un restaurante como mayor patrimonio en Leicester, en Inglaterra. O sea, si algún gurú del marketing hubiese adoptado esa operación, el Sevilla hubiera sacado unos grandísimos dividendos, pero unos grandísimos dividendos, cosa que por desgracia no pudo. Maradona era bastante accesible, no tiene nada que ver. El peor jugador de la plantilla del Sevilla de los últimos 10 años es posiblemente muchísimo menos accesible que lo era Diego en aquella época, y yo lo que recuerdo es la admiración que provocaba en el propio vestuario del Sevilla, y el que provocaba también en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en el vestuario del Sevilla, cuando la famosa ruptura con Bilardo, Maradona no le da la mano a Pineda, que era un cambio simbólico además, ¿no? Porque él decía que Pineda era su sustituto como mejor jugador del mundo, nada más y nada menos que decía Maradona eso. Maradona con 32 años y Pineda con 22, al día siguiente Maradona
pidió al vestuario una reunión para pedir públicamente disculpas a Pineda porque faltó con una condición del código de comportamiento del futbolista que fue no darle la mano a Pineda en el cambio, ¿no? Eso habla muy bien, ¿no?, de la humanidad de aquella estrella sideral que era Diego Armando Maradona, ¿no? Maradona era un hombre afable y simpático cuando lo pillabas bien, cuando lo pillaba mal era todo lo contrario. Yo creo que un poco lo que sigue reflejando desde la distancia en la actualidad es un tío pues igual de simpático que de inestable, de no saber nunca por dónde te va a salir, pero a la prensa él sabía tratarla porque él sabía que también un poco vivía de la prensa y de ese... Vamos, yo no me quiero ni imaginar lo que sería Maradona en ese momento con las redes sociales de ahora, vamos, era sencillamente con la prensa, sin internet, y era un verdadero manantial de noticias, así que ahora mismo sería una brutalidad, ¿no? Diego Maradona, en lo personal y sobre todo en lo profesional, fue una de las personas más influyentes en mi vida. O sea, mi vida como periodista es antes y después de Maradona. O sea, yo me di a conocer como periodista a nivel mundial. Recuerdo haber firmado autógrafos en Argentina, en Buenos Aires, y wow, mi caché en el periódico subió como la espuma. Y también me costó un mes entero de psiquiatra, porque fue una presión tremenda, pero sarna con gusto no pica, ¿no? Y gracias a Maradona pues recorrí todo el mundo y le hice, que yo se lo cuento a mis alumnos del máster de periodismo deportivo en la Universidad de Sevilla, que yo le he hecho a Maradona 25 entrevistas a nivel personal, pero en diferentes partes del mundo, en Zagreb, en París, en Barcelona, en Nápoles, en Los Ángeles, en Boston, en Londres. Increíble. En parte era lógico y en parte no. No era lógico porque yo recuerdo a aquel equipo como uno de los mejores de la historia del Sevilla. No sé si seré capaz de dar la alineación, pero es que jugaban Unzué, Rafa Paz, Jiménez, Diego, Martagón, Prieto, Marcos, Bango, Simeone acompañando a Maradona y arriba Oconte o Monchu con Zúcar, ¿no? Probablemente uno de los mejores equipos de la historia del Sevilla, y solo le dio a Bilardo y a Maradona para ser octavo, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que ese equipo con Maradona iba llenando todos los estadios, pasó de 26 a 38.000 socios el Sevilla, ¿no? Pero claro, era la más importante operación de marketing, no solo de la historia del Sevilla, también de la historia del fútbol español. Yo creo que Maradona fue un torbellino demasiado fuerte para el Sevilla. Yo creo que el Sevilla no estaba preparado para eso, ni tampoco llegó a creer del todo en él, porque entre otras cosas Maradona no le ganaba los partidos, le ganó tal vez uno contra el Madrid y poco más. Entonces yo creo que al Sevilla deportivamente le perjudicó la estancia de Maradona, porque el Sevilla en aquel entonces sí que tenía un verdadero equipazo, ¿no? O sea, un equipo que tenía como extranjeros a Simeone en su mejor momento, porque Simeone era un futbolista espectacular, y Zúcar, que a partir de ese año pega el subidón también, vamos, que sube pero de una manera brutal, porque se pica con la llegada de Maradona y él dice, aquí estoy yo y soy el mejor futbolista de la plantilla. Yo creo que el Sevilla podía haber hecho muchísimo más ese año de no haber tenido a Maradona que teniendo a Maradona, sencillamente con un extranjero que hubiera sido de un nivel medio alto, o sea, no ya un nivel Zúcar o Simeone, con un extranjero de un nivel medio alto, la temporada del Sevilla hubiera sido muchísimo mejor, segurísimo, porque Maradona era
Es verdad que acaparaba en la atención exclusivamente, pero también yo creo que perjudicaba en el global de la eliminatoria deportiva. Creo que perjudicó una plantilla que era excelente, la del Sevilla, y además la inversión fue bastante fuerte, aunque yo quiero recordar que decían, no, todo lo que paga el Sevilla al Nápoles lo paga la propia empresa de Maradona, pero después lo recupera con los amistosos. Aquello fue un poco caótico, y después a mitad de temporada pues se tenían que ir a Argentina a jugar contra Boca Juniors. Deportivamente yo creo que para el Sevilla no estaba preparado para ese torbellino que era todo lo que generaba Maradona. Maradona consideró el Sevilla, como la oportunidad que llevaba muchos años esperando. Eso te doy fe. Vino con una ilusión desmesurada y le puso tanto empeño que llegó a tener el mismo peso de cuando su mejor momento, que fue en el año 86, cuando Argentina o Maradona ganó el campeonato del mundo, porque ganó ese campeonato del mundo rodeado de 10 matados, ¿no? Literalmente. Bueno, pues él estaba feliz y contentísimo de encontrarse en Sevilla. Y ya pasaron muchos años. Me decía, me parece que fue en París, me decía: José Manuel, si vieras cuánto echo de menos Sevilla. O sea, es el único sitio donde yo he podido ir a jugar al parque con mis hijas. El único sitio donde yo podía comer en cualquier restaurante sin que nadie me molestase. O sea, es el sitio ideal para vivir. Pero él tuvo dos momentos, un momento clave, definitivo. Fue cuando le llamaron después de varios años para volver a la selección. Tenía que jugar en Logroño, el presidente del Sevilla quiso imponerse sobre él, faltó empatía en esa relación. Diego se fue sí o sí, alquiló un aerotaxi, se fue a Buenos Aires, regresó con el Cholo Simeone, pero a partir de entonces ya aquello no fue igual, ya perdió la ilusión por ir a entrenar, volvió a coger peso y volvió, digamos, a desmadrarse. Tuvo varios incidentes, uno con la policía por exceso de velocidad. Ya todo se embarró y ya Diego no fue el que todos esperábamos. Pero vuelvo a insistir, o sea, tomó Sevilla como su gran oportunidad para reivindicarse al mundo del fútbol, y fue una pena, ¿no? Yo creo que se juntó en ese sentido el hambre con las ganas de comer. Es decir, el Sevilla sabía que económicamente había sido una operación costosa. Maradona también se dio cuenta de que su nivel futbolístico no le daba ya para competir a ese nivel tan alto, aunque era capaz de ganar un partido él solo en un momento determinado, pero físicamente no llegaba. Y se juntó, ya te digo, el hambre con la gana de comer, porque el Sevilla quería quitárselo de en medio, Maradona quizás también quería quitarse de aquí de Sevilla, y ahí lo que siempre se dijo es que Maradona había llegado a perdonar un dinero bastante considerable, creo que era $1,5 millones o algo así, o $1 millón, por un informe que había de unos detectives y una cosa que sabría Dios que habría en el informe de los detectives, porque para que una persona perdone $1 millón, que es un dineral, tiene que haber algo más que en su relación con la cocaína, porque la relación con la cocaína al fin y al cabo era conocida ya por todo el mundo, porque había dado positivo, ¿no? Pues me quedo con lo que era, nos quedan los números, pero los números no dicen nada. O sea, 26 encuentros disputados y 5 goles. De los 5 goles, la mayoría de penalti o de falta. Pero no se puede resumir la estancia de Maradona con números, hay que hablar de literatura o hablar de YouTube, ¿no?
en YouTube. Váyanse, si tienen oportunidad, al archivo de Canal Sur Televisión o de cualquier otra televisión de la época. El momento en el que en su debut en el Sevilla-Zaragoza le tiran camino del córner una pelotita de estaño, de envolver el bocadillo. Intenten hacer lo que hace Maradona y verán, si han jugado al fútbol, verán que es absolutamente imposible levantar esa bola de estaño. Probablemente luego dar 2 o 3 pataditas y terminar con el taco como termina la jugada. Ese Diego malabarista, ese Diego que le decía a Davor Zucker, cuando yo coja la pelota haz el favor de correr, pero de correr sin mirar atrás ni mirar a nadie, correr en dirección al portero. Y dice, ya te encontrarás la pelota en el camino. Se la encontraba siempre. Miren en YouTube. Maradona cogía la pelota y los goles de Zucker en todo, que Zucker salía a correr, se encontraba en un 1 contra 1. Esa clarividencia de Diego Armando Maradona me ha parecido que es verdad lo que decía Monchi, aunque Monchi estaba sobornado también, sobornado entre comillas y amistosamente por Maradona con la historia del Cartier que le regaló el reloj, pero es verdad que hay futbolistas que dan un 20%, como era el caso de Maradona, pero que ese 20% representa el 200% de muchos futbolistas, ¿no? Yo estuve presente no en el avión, sino yo iba con Diego, el viaje, el vuelo Buenos Aires, Madrid, Sevilla. Yo tuve la fortuna de estar en el vuelo y compartir noche con Diego cruzando el océano. Ni te imaginas la cara, las palabras que decía y los planes que tenía con respecto a él y con respecto a su nuevo club. O sea, era un tío de 31 años, cumplió 32 años en octubre de ese año, un tío con una ilusión que yo muchas veces me reía, digo, eres un exagerado. No te puedes ni imaginar, no os podéis imaginar la ilusión que tenía el tipo. Y llegó, el aeropuerto de Sevilla, el camino que hay del aeropuerto de Sevilla hasta el estadio lleno de gente. Pues lo mismo que fui testigo de eso, también fui testigo de su marcha. También me monté en el avión de regreso y tal, y hicimos el avión de regreso. Él se fue con 10 kilos, 12 kilos más, ya había con una gafa que quitaba no solamente las horas que llevaba sin dormir, sino la enorme pena que el tío sentía, ¿no? Y la rabia que sentía por ese fracaso tan rotundo, porque fue un fracaso de Maradona, sin duda. Yo creo que todos los sevillistas lo que se quedaron es con el orgullo de que había jugado con la camiseta del Sevilla, de que el mejor futbolista del mundo entonces, y comparable incluso a Messi en la actualidad, pues había puesto la camiseta del Sevilla. Aunque es verdad que después él nunca ha mostrado un apego especial por su etapa del Sevilla, nunca le ha echado un cariño a posteriori, pero bueno, en las fotos que hay por aquí, por el museo, se ve a Maradona con la camiseta del Sevilla, y eso para los sevillistas sí que fue en aquel entonces un orgullo, todos lo comentaban, vamos. Me quedo con la ilusión que vivieron los sevillistas durante los 3-4 primeros meses de Diego en Sevilla. Realmente sí que fue un año mágico para el Sevilla, el año 92. Y esa ilusión todavía se le ve, ¿no? Lo que pasa que está casi al mismo nivel la decepción que supuso la ruptura entre Maradona y el club, o mejor dicho, entre Maradona y el fallecido, que en paz descanse, Luis Cuervas, ¿no? Con José María del Nido. Entonces, aquello rompió toda la magia, ¿no? O sea, ahí faltó mano izquierda, empatía, saber entender por parte de los sevillistas, de los dirigentes del Sevilla, a una figura mundial
O sea, tú a Maradona no lo puedes tratar exactamente igual que al resto. No, Maradona es Maradona.